Hola amigos de las motos y motores. Bueno, seguimos con el tema de la horquilla. Cosa más fea que hay es renegar con una horquilla. Si la dirección gira por un lado, por el otro, hay que andar domando la moto. ¿Sí? Bueno, este ya he armado acá para la moto que va a ir en el motor estacionario. He armado el centro de la horquilla con rulemanes. Entonces probamos. Del centro a la izquierda tiene que moverse bien. Y para el otro lado también, ¿eh? Esto nos va a garantizar que tenemos una buena dirección, ¿eh? Eliminamos todo lo que eran las bolillas por rulemanes, ¿sí? Bueno, ahora vamos a... Como esta es una horquilla usada que yo tenía acá tirada, que años, no sé el estado. No sé el estado que está. Entonces coloqué la rueda, busqué una rueda de las que tenía en el montón y esta es la que mejor iba. Bueno, vamos a ver lo siguiente, vamos a ver si está bien alineada esta horquilla. La voy a dar vuelta. Para eso tenemos que conseguir una tabla que sea plana, ¿sí? Yo estoy seguro que está bien plana porque esta es la del arenero, que está bulonada. O sea, no se ha arqueado, está plana. Acá tiene remaches, allá está bulonada al final. Entonces hacemos lo siguiente. A ver, bien al medio, así. La apoyamos ahí, ¿eh? Así. A ver, voy a correr un poquito más allá, así se puede ver bien. Y ahora voy a hacer lo siguiente. A ver que me cambio los anteojos. Podemos usar un calibre también, ¿sí? Y vamos a medir acá. A ver si la cámara puede tomar. Vamos a medir acá, ¿sí? ¿Cuánto tengo acá? 6 centímetros con 1, 2, 3 milímetros. Y ahora vamos al otro lado. Uy, miren. 4 centímetros tengo. Y acá tenemos más de 6. ¿Eh? ¿Qué pasó acá? Acá hay un barral que está torcido. Uno o los dos. Están levemente arqueados. Y no vamos a poner uno nuevo. Están carísimos. Y yo lo explico en un video anterior sobre horquilla. Cómo se puede solucionar que un barral está arqueado así, de esta forma, ¿no? Pero es tan leve. Por lo general, en un topetazo, un pequeño choque, se doblan acá. En esta parte se dobla. ¿Sí? Puede ser hasta así. Depende del golpe, ¿no? Si es fuerte, bueno, hay que ponerlo nuevo, sí o sí. Pero si es leve, podemos solucionarlo. Por lo general, se doblan acá, en esta parte. Tenemos que revisar que el Cristo nos haya quedado bien, que no se haya rajado, partido, ¿sí? Los dos, el inferior y el superior, la tapa superior, ¿sí? En este está todo sano, o sea que tiene que haber sido un topetazo leve. Entonces, ¿qué pasa? El barral está de esta forma. Entonces la rueda nos queda un eje arriba y otro eje abajo, entonces la rueda queda así, queda inclinada. Entonces, aflojamos, yo acá ya los aflojé, ¿eh? Los dos barrales aflojé, ¿sí? Y eché unas gotitas de aceite para que giren liviano. Entonces, como dije, un barral tengo recto y el otro lo tengo así. Es leve, puede ser menos de 1 milímetro, pero nos molesta, al conducir nos molesta. Entonces, ¿qué hago yo? Yo lo giro al barral, lo giro así para corregir. Entonces me va a quedar la misma altura entre los dos ejes, de donde va la rueda, de donde estoy de la rueda, ¿sí? Acá va a trabajar bien porque acá está recto, acá es donde se dobló. ¿Estamos? Entonces no vamos a tener inconvenientes. Entonces acá vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a dar la vuelta ahora. Esto se puede hacer hasta con la moto colocada, pero tiene que ser entre dos. Y hay que tener un ojo de lince, ¿eh? Un ojo de águila. Entonces, pero como yo la tengo afuera, es más fácil. Voy a ponerla bien en el medio, ahí está. Vamos a sacar esto, que no nos moleste esto, porque estamos alineando la horquilla a ojo, a ojímetro, como decía mi profesor. Es uno de los elementos del ojímetro, es un instrumento también. El tornillo, que no nos haga tope abajo, ahí está. Ahí está.
Uy, sí. Sí, 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 sí. A ver si la cámara toma desde acá. Bien la inclinación que tiene la rueda. ¿Eh? Acá está hacia allá. Y abajo hacia allá. ¿Eh? Ya se nota a ojo nomás, ya lo veo. Que tengo una inclinación. Entonces vamos a hacer lo siguiente acá. ¿Eh? No sabemos cuál de los dos barrales es el que está doblado. Por eso aflojamos los dos. Yo voy a proceder con la pico del oro a girar el barral. Y voy a mirar la rueda, qué comportamiento hace, ¿sí? No lo vamos a trabajar acá, porque vamos a rayar. Acá trabaja el buje. O sea, vamos a hacer la palanca aquí, arriba, ¿sí? La suspensión más bien se introduce, por más que sea un pozo, un bache grande, puede llegar hasta la mitad. Nos va a hacer tope, no va a llegar nunca hasta acá. Entonces acá, que se raye, no trae tanto problema. Entonces yo voy a proceder a veces creemos que está girando y no gira, porque esto está. Entonces hacemos una marquita, ¿sí? Para ver que la marquita vaya girando. A ver si dimos un cuarto de vuelta, media vuelta, tres cuartos, y si volvimos al principio, ¿sí? Entonces así nos vamos a dar cuenta cuánto es lo que hemos girado el barral. Bueno, vamos a proceder. Si no está tan agarrado, mejor, bien. Si no tenemos... Ah, otra cosita. Tenemos que ver que las puntas del barral estén las dos bien alineadas, que no esté una más adentro y la otra más afuera, ¿sí? Acá, las dos iguales, ¿sí? Están con pintura. Ahí está. Sí, señor. Ahí está bien. Bueno, vamos a proceder a girar el barral. Y yo voy a mirar la rueda. La rueda va a tener que ir desplazándose para un lado o para el otro, si está doblado este. Si no está doblado, va a quedar en el mismo lugar, ¿sí? Ahí se movió algo, Ahí se movió otro poquito. Voy a borrar esta marca que hice, porque acá me gustó más la posición, así que voy a marcar acá. Cosa para después volverlo a la misma posición original, ¿sí? Ahora voy a mirar, yo busco el punto de referencia mirando, teniendo la vista fija y mirando algo a la lejanía. Veo la lejanía aquí. Aquí veo. O sea, esta marca con esta y mi ojo. Y no muevo la vista hacia los lados, fijo. Entonces ahí voy a ir viendo si la llanta se está yendo, hacia qué lado se está moviendo. ¿Se entiende, verdad? Es fácil. Entonces, otra vez, fijo primero la vista en el punto que hice allá con esto, como si fuese una mira de un rifle, así. Buscando el punto. A ver cómo venimos. Ah, ahí me gustó más. Miren que... Ahí está, se me bajó el anteojo. Oh, sí, ahí. Ahora vamos a mirar a ojo. La rueda sigue inclinada, Ven con el ángulo. La rueda sigue caída hacia allá, como doblando hacia la izquierda estaría. La moto va en esta posición, me está como doblando hacia la izquierda. Bueno, así que vamos a seguir a hacer la misma operación, pero con el otro barral. Porque este estaba un poco doblado, pero era leve. Vamos a ver cómo está el otro. ¿Sí? Entonces hacemos la misma operación. Yo lo voy a tirar con la mano también, voy a mirar de vuelta la llanta. Oh, miren, a ver si la cámara capta bien. Se me tome acá con el fondo.
Ven acá el movimiento que hizo. ¿Notaron? ¿Notaron? Miren, miren cómo se mueve. Vean el borde con la lejanía. A ver, voy a intentar, a ver si la cámara lo toma bien. Mire, mire qué diferencia, cómo se nota. 1 centímetro. Vamos a comprobar de vuelta cómo está. Oh, sí, ahora cambió mucho. Fíjense. ¿Ven? No sé si se puede ver bien en la cámara como lo veo yo. Y eso que mi vista no está muy buena, ¿eh? Bueno, voy a dar un intento más. A ver si se mejora aún más la posición. A ver. Sí. Ahí llegó. Ahí llegó el máximo. A ver. De la parte de arriba me interesa más. Así. Está bastante recta, ¿sí? A ver, yo quiero mirarlo yo. Sí, sí, sí. Voy a intentar un cachitito más. A ver qué sucede. Porque si me llegue de vuelta para allá, tengo que volver al punto. Y ya más de ahí no voy a poder darle. No va a tener más solución. Un poquitito giró. A ver, siempre que esté todo bien apoyado. Sí. Oh, sí. Fíjense ahora. ¿Ven cómo ha cambiado? Es que antes tenía una posición que estaba así, ahí. Ahora está, está mucho mejor. A ver, voy a probar un poquitito más. Ya no se mueve más. Ya no se mueve más. Entonces ahí tiene que quedar. Bueno, ahora lo que hago es lo siguiente. Vamos a dar la vuelta. Es pesada, no es nada liviana esto. Quisiera mandar un saludito a Juan Carlos Rico, a Pablo Daniotti y familia de Tucumán. Gracias. A Facundo Jorajuria. Manitos. 12 añitos. De Patagones, provincia de Buenos Aires. A Waldo Ramiro Ayala. A Tríqueder Román de Nicaragua. A Ángelo Serrano de Colombia. A Carlos González Navarro, Elche, de España. Ajustamos. Primero ajustamos este, porque este tiene una pequeña guía que nos hace que quede bien, ¿sí? A ver, no, está bien, este es el tornillo. Que el barral haya quedado bien, en la altura. Este está un poquito más arriba, vamos a corregirlo. A Ángelo Serrano de Colombia, a Darío Rodríguez de Edo, a Carlos González Navarro, Elche, de España. Hacemos lo siguiente acá, así. Estos tampones están apretados, no los tocamos. Tengo este más adentro y este más afuera. Ahí está. A ver, un golpecito más. Ahí está. Esta es una herramienta de precisión, Hay que saber darle el golpe con la fuerza justa, de no pasarse en el golpe. A Carlos González Navarro, el Elche de España. A Miguel Carranicolas, República. A Miguel Carranicolas, que está reparando una multicarga también. Ajá. Bueno, si llegan a necesitar repuestos o algo, tengo en abundancia. Bueno, ahora con la 14 estamos aquí. Este está sin arandela, hay que poner arandela porque al girar come el aluminio,
Ahí está. Ahora voy a hacer otra comprobación más. Como hicimos al principio. A ver qué tal nos ha quedado. Ponemos así. Agarramos el metro. Acá tenemos 6 centímetros. Y acá, acá está medio bajo, ¿eh? Acá tenemos 5 centímetros. Está medio bajo. Pero es lo más que podemos hacer. A ver, si no, habría que dar un golpazo acá. Y en esto no se puede golpear. Cuando mucho una prensa, tratar de doblar. Pero es todo a ojo, ¿eh? Acá no hay herramienta que nos pueda ayudar. Ahí está bastante bien. Pero acá hay otro problema más. Aquí hay otro. Sí, porque tengo doblado acá el barral. Lo tengo doblado acá. Entonces yo corregí de acá para abajo. Pero es imposible corregir de acá para arriba. O sea que el manubrio nos va a quedar un poquito así. ¿Sí? Bueno. Pero yo lo que quiero es, andando, soltar el manubrio y que la moto siga derecho. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que pasa en la práctica. Bueno, voy a mandar un saludito a Carlos González Navarro, Elche, de España. Ah, ya lo había nombrado. A Emilio Herrera, de Honduras. A Miguel Ruiz de Caballito. A Oscar Rodríguez Purbandino, de Michoacán, México. A Axel Gómez, de Miraflores, Chaco. A Hugo Gómez, del Perito Moreno, Santa Cruz. A Bijos, de Guatemala. A Daniel Gutiérrez, de Nicaragua. Ahora hay que hacer otra medición más aquí, ¿ven? Esta medición es la siguiente. Tengo 3 centímetros de un lado y tengo 3 centímetros del otro, ¿eh? La distancia aquí en la rueda, ¿sí? Tenemos que comprobar, parece que los rulemanes, este tiene un poquitito de juego, los rulemanes, ¿eh? Un poquitito bastante ahí de juego, ¿eh? Bueno, a Tao de España, a Héctor Muña de Venado Tuerto, a Sacrín OI3 de México, a Germán Piñero de Villaguay, Entre Ríos, a Juan Pablo Martín de Mendoza, a Carlos Mirón de Paraná, Entre Ríos, a Vizquiazo Aquino, Calinas, de Javier 125, Uruguay, a Francisco Varela. Bueno, de todo por ahora, espero que les sirva. Es como para salir del paso y no tratar de comprar un barral nuevo, que están bastante salados, ¿eh? Bueno, esto es todo y nos vemos en la próxima. Gracias.